Continuamos en este Vigo Debate hablando de emprendimiento. Estamos conociendo diferentes casos aquí y la mayoría habéis optado. Vigo, área metropolitana, por emprender vuestro negocio. He visto estadísticas también muy buenas, que Vigo se crearon el año pasado 11 nuevas empresas cada semana, es casi un 3% más que el año pasado, casi 4 de cada 10 empresas que se constituyeron en Galicia fue en la provincia de Pontevedra. ¿Qué tiene de bueno y qué tiene de malo Vigo y área metropolitana para emprender? Bueno, a mí en realidad me da un poco... Sí, a ti te da más o menos. Porque al final bueno, yo... ¿de dónde salen los vuelos? ¿De dónde salen los vuelos? De Madrid. De Madrid, ¿no? De Madrid. Entonces, yo como soy una agencia y digamos que atiendo de forma online, o sea, teletrabajo, me da un poco igual estar en Vigo. ¿No tienes ningún problema, o sea, por tu trabajo estar en Vigo? Vamos, podría vivir en cualquier sitio de la del península. mundo. Sí, en cualquier sitio, sí, pero bueno, de la península, perfectamente, sí, sin problema. ¿Para el resto? La calidad de vida. O sea, la calidad de vida aquí es muchísimo mejor que en otra ciudad. Yo que estuve 10 años en Madrid, llega un momento de que la calidad de vida que tienes aquí del tiempo, aunque digan que llueve mucho, no, aquí la calidad del tiempo es estupenda. Puedes ir a los sitios andando, o sea, no necesitas coger transporte público. Puedes tener tiempo para ti, ir a hacer actividades deportivas. Es que yo la calidad de vida. ¿Isabela? Pues llevo 20 años en Vigo. Mi familia es de Santiago de Compostela, pero vive en Orense. Y descubrí que necesito el mar. Necesito el mar. De hecho, como buena medio orensana, aunque en sí realmente soy madrileña, nací en Madrid, pero... Bueno, ya veo que tienes ahí por todos los sitios. Sí, la verdad es que me considero mujer de mundo, soy así un poco así. Pero sí que es verdad que, bueno, pues en Orense me faltaba el mar, ¿no? Y me vine aquí a Vigo hace, pues eso, 20 añitos y viví mucho tiempo en el centro de Vigo, ¿no? Y detecté que necesitaba esa calidad de vida. Y ahora vivo en Samil. Y esas vistas de ver las Islas Cíes todos los días y poder teletrabajar muchas veces es el mayor privilegio que puede tener cualquier ser humano. Vivir en Galicia y poder trabajar con las maravillosas Islas Cíes, que es un paraíso natural que tenemos el privilegio de poder contemplar cada día. Águeda, tú estás en Portomolle, que es casi como una ciudad. Casi como una ciudad, la gente cuando llega se sorprende realmente de todo lo que ha crecido. Bueno, nosotros nacimos en Gondomar, después nos mudamos a Nigrán y bueno, los dos fundadores, yo soy de Vigo y mis socios de Nigrán. Vivo a nada de la nave, en Nigrán, y yo es que no lo cambio por nada. Y eso que adoro Vigo y me crié en Vigo hasta los 16 años, soy viguesa, pero bueno. Al final es una calidad de vida increíble la que tenemos en toda Galicia, pero bueno, la zona costera y sobre todo las Rías Baixas, pues que mejor que poder trabajar. Y después también, bueno, estar en Nigrán también nos facilita ser un municipio rural y de cara a subvenciones y demás, pues es diferente. Eso no me haces abrir melones, porque era otro que os iba a hablar, que es el no lo hemos preparado. No, siempre cogéis el tema de queremos ayuda, necesitamos apoyo institucional. Tú dices que lo tenéis, por ejemplo. Nosotros sí. También es cierto que hay que buscarlo. Hay que buscarlo y muchas veces no es... Sí que es cierto que la administración pública ha facilitado mucho las cosas en búsquedas y demás, con un montón de portales y demás, sobre todo en los últimos 5 años, o en los últimos 2 años incluso, pero sí que es cierto que hay muchas ayudas que si no sabes dónde buscarlas o no estás todo el día pues haciendo un scrapping de ayudas, es difícil. Hay empresas de subvenciones que te pueden ayudar y demás, o puedes hacer tú el trabajo. En nuestro caso, al ser una startup que miramos hasta el último céntimo, pues es un trabajo interno, pero bueno, es así. Si las buscas, las hay. De hecho, hay subvenciones o ayudas absolutamente para todo y para todos los sectores. Muchas veces digo, es que no sé cómo has llegado a esa subvención. Digo, es que me he buscado, si entras en la Cámara de Comercio, por ejemplo, de Vigo, te enteras que hay una ayuda para ir a X feria, que eso no lo había en otro sitio, ¿no? Pero, y si no, como digo yo, hemos cogido fobia a llamar por teléfono, pero el teléfono y al otro lado el técnico de turno, a mí siempre me han echado una mano puedo hablar, no quiero decir ningún nombre de administración porque no quiero que sea politizado el discurso, pero de todos los colores y en todos los ámbitos y de todas las administraciones. ¿Tú, Esther, qué te has encontrado?
Sí, o sea, ahora mismo este año, por ejemplo, han salido muchas baterías de ayudas, subvenciones. El problema que yo veo, porque bueno, estoy el día a día con los emprendedores y al final cuando te vienen, uno de los problemas que tienen es pues, la falta de financiación. ¿Dónde encuentro yo financiación para poder desarrollar mi proyecto, ¿no? Entonces, el problema que surge muchas veces son las trabas burocráticas o el tiempo que se tarda en obtener esa ayuda. Tenemos que tener en cuenta que en el ámbito tecnológico, tú, por ejemplo, ahora ha salido unas del IGAPE, un ejemplo, para que hagas una transformación tecnológica de inteligencia artificial, pero claro, a día de hoy no, hay muchas empresas que no saben si le ha tocado o no. Si una tecnología ahora es actual y ahora la puedes incorporar en tu modelo de negocio, pero a lo mejor dentro de 6 meses está obsoleta. Entonces ese es un poco el problema, que creo que las administraciones también deberían de incorporar inteligencia artificial, sobre todo para automatizar muchos procesos y que sea más rápido. Pero sí que hay en todos los ámbitos, en todas las administraciones, puedes encontrar ayudas, si no, pues Águeda, por ejemplo, lo hacen ellos, pero hay consultores en I+D+I y te facilitan o te dicen qué tipo de ayudas en cualquier territorio puedes encontrar. Pero ese es el problema que yo veo sobre los plazos. ¿Tema turismo? ¿Tenéis acceso a ayudas? ¿Cómo es ese sector? Quizá en mi caso, pues más como mujer emprendedora menor de 35 años, pues sí que hay subvenciones. Lo que pasa es que bueno, a mí me rompe mucho los esquemas, que bueno, que es lógico, el trámite burocrático de papel aquí, factura, tienes que justificarlo absolutamente todo, o sea, tiene que ser todo tan perfectamente hilado y aún así que al final te consume energía y tiempo, ¿no? Pero bueno, es lo que hay y es como son, pero bueno, sí que es verdad que hay mucho acceso a ayudas, sobre todo, bueno, para mujeres emprendedoras yo creo que hay bastante, sí. ¿Isabela? Pues en nuestra parte, gracias a pertenecer al Grupo Vilacastro, en la asesoría pues constantemente nos está informando de todas las subvenciones, ayudas que podamos recibir. Y cierto es que normalmente ya turismo de por sí se ponen bastante en contacto, por lo menos conmigo, para poderme asesorar y aconsejar qué me puede interesar de cara al día a día o cómo poder proyectar pues de cara al año que viene con ayudas que vayan a salir. Se acabé las Ainas. A ver, lo iba a decir antes, ¿sí? Martín, me lo sacaste cuando estuvo diciendo Águeda que hay que realmente, oye, también la suerte es que a veces hay que buscarla, ¿no? Y esto pues es como todo, no hay que trabajarlo el día a día, ¿no? Y justo te iba a interrumpir, Águeda, pero no quería porque me parecía que el discurso estaba muy acertado como para que realmente decir el que abe las ailas, y totalmente. Lo hablaba antes, que pertenecéis todas a organizaciones empresariales. Antes hablaba Esther, por ejemplo, de la importancia del networking. ¿Cómo es la relación entre las diferentes? Creo que incluso algunas estáis en varias. Y si notáis que esto os ayuda realmente, ¿qué papel juegan las organizaciones? Yo creo que al final muchas veces es el acompañamiento y la validación y el sentirte arropado por otras personas, como decíamos antes, que pasamos los mismos problemas. Y después, bueno, hay asociaciones que tienen una labor informativa o de ayuda en el momento justo del comienzo, por lo menos hablo en nuestro caso, pero hay infinidad de asociaciones que lo hacen. Y bueno, yo creo que también es lo bonito, es decir, en nuestro caso, Ángel, somos voluntarios, es decir, no cobramos absolutamente nada por nuestra labor y bueno, yo creo que es muy positivo pertenecer a alguna de ellas. Después tienes que decidir en cuál te sientes más a gusto, en cuál te quedas y demás, es decir, yo estoy en varias asociaciones y lo veo genial, es decir, y siempre están ahí de apoyo, de ayuda y al final, pues yo qué sé, incluso los clústeres, si somos más sectoriales, el clúster te puede echar un cable en determinada cuestión o en determinado problema que te ha surgido en un momento determinado. Y yo creo que es muy positivo. Por ejemplo, citar Empresarias Galicia, Círculo de Jóvenes Emprendedores y un montón que hay aquí, Yusi, por ejemplo. Pues a ver, en mi caso... A ver si captas a alguien para ir a Cuba, ¿no? También gracias. Claro, yo hago una labor diaria de mandar mis viajes, pero bueno, está guay porque te da mucha visibilidad, te acompañan, y en el caso de Empresarias Galicia, ¿no? Que al final son pues prácticamente todo mujeres, que aceptamos hombres, que no nos deben tener miedo, pero bueno, que sí que está guay porque cuando emprendes, pues lo que decían ellas, te sientes solo, dices tú, ¿cómo hago yo? ¿Cómo hace la gente para salir de este problema y seguir tirando? Porque a veces dices tú, mira, mando todo por ahí y ya, busco un trabajo y dejo todo. Pero bueno,
Sí que es verdad que cuando haces algo que realmente te gusta y te apasiona, pues yo creo que eso, o sea, trabajar por algo que te apasiona es impagable. O sea que, bueno, tiene su parte buena y su parte mala, y ya te digo, las asociaciones para mí son clave. No podemos ir a todas porque es imposible, pero son necesarias. Sí. ¿Cómo os ayudan a vosotras? Como he dicho antes, para mí ha sido fundamental contar con una red o espacios de networking para un poco la soledad, ¿no? Compartir con los demás lo que estás viviendo, también que te digan su experiencia para poder solucionar problemas. Yo, en mi caso, estoy en 3 aquí en Galicia, ¿no? Estoy en el CIGE, lo que acabas de decir antes, Consulta y Crece, que está en el Casco Bello, y Ejecutivas Galicia, que se enfoca más en lo que es el liderazgo femenino. Y la verdad que estoy muy contenta. Lo que pasa que a veces no tienes tiempo para poder asistir a todos los eventos, pero sobre todo puedes asistir a charlas donde ves gente que ha pasado por lo mismo, que te cuente un poco su experiencia, cómo ha llegado a lo más alto, y eso está muy bien. Pues yo creo que a mí me viene un poco por vocación, ¿no? El tema de agrupar a la gente. En el año 2015 dirigí Vigo Comercio, que fue el colectivo empresarial más grande de Vigo y la comarca. Teníamos 3.500 agrupados. De hecho, colaboramos mucho con AGE en aquel momento, y bueno, pues desde ahí pues empezó a nacer un poco Empresarias Galicia, el Círculo de Jóvenes Emprendedores, Consulta y Crece, Rezativa. Bueno, pertenezco a 9 colectivos. ¿A 9? Eso te lo digo todo. ¿Queda alguno por el que no estés dentro? Pues la verdad es que aprendo muchísimo, me encanta conocer a gente, creo que tengo un don con las personas, es decir, soy muy empática y me gusta pues generar contactos, porque al fin y al cabo en la vida pues para todo necesitamos contactos, ya no solo en la vida profesional sino también en la vida personal. Yo, si me permitís, muchas veces es que no necesitamos a lo mejor otra cosa, sino que tienes un momento, que los hay, sobre todo los meses de trimestre, que son horribles, y solamente necesitas una mano en el hombro e irte a tomar un café. Es decir, y muchas veces es porque nuestro entorno, el entorno de las asociaciones y emprendedores y demás, nos cuesta quizás que nos entiendan un poco fuera del entorno, o nuestros amigos o amigas o parejas y demás, que es más difícil. Entonces, muchas veces un café es más que suficiente, un café, una caña o un vino, o lo que queramos. O sea que... Es que además, Marci, es como que hablamos el mismo idioma, y eso es muy importante para nosotros, porque al final las amistades que tú tienes, bueno, que es la familia que tú eliges, ¿no? Las amistades que tú tienes, claro, cada uno pues está en un sector, unos son empresarios, otros no, entonces al final, pues cuando estás en estos colectivos, realmente pues te sientes que estás como hablando en casa tu mismo idioma, y eso se necesita en el día a día. Puede haber gente joven que nos esté escuchando y tiene el debate interno, ¿no? Oye, intento lanzar adelante mi propio proyecto personal, ¿qué consejo daríais? Yo que sí, sin duda. Bueno, pero también decir, oye, prepárate para esto, que te puedes encontrar. Pero sí, o sea, yo creo que cualquier persona que tenga un sueño, a ver, que tenga una viabilidad, ¿no? Porque claro, no también todos que los sueños... luego la economía, evidentemente. No, todos los sueños no se pueden cumplir, pero sí, yo creo que cualquier persona que tenga una idea y que crea que puede estar en el mercado y le pueda generar ingresos, no a corto plazo, porque eso es imposible. O sea, montar una empresa y que a los 2 meses estés tumbado en Cuba sin hacer nada, eso es imposible. Pero bueno, que sí que requiere muchísimo esfuerzo, mucha constancia, y sobre todo tener un objetivo claro. O sea, no decir, bueno, a los 6 meses, mira, es que esto no puedo más, estoy cansado de trabajar sábado, domingo, festivos y no tener vida. No, o sea, yo creo que emprender es eso, es un sacrificio muy grande, pero bueno, cuando tú ves que tu hijo crece, ¿no? y se mete en el mercado y el producto funciona y tú eres feliz, yo creo que eso ya es la súper satisfacción. Pero yo sí que apostaría por que alguien que tenga una idea que se lance, que esté un poco loco y se lance, porque hay que estar locos, ¿eh? Yo también diría que sí, que cualquiera que tenga un proyecto, tenga una idea, que quiera materializarla, pues que se lance. Y el consejo que podría dar, el principal, es que rodéate de los mejores o las mejores personas, o no solo en el asesoramiento legal de mi parte, sino pues quiero una asesoría contable, que
sea buena. Quiero un colaborador, un consultor en I+D+I que me ayude, tal. Rodéate de buenas personas para que te den un asesoramiento clave, porque en las fases iniciales es muy importante. Mucha gente no lo sabe porque dejan esa parte como un poco al margen, se centran en lo que es desarrollar la tecnología y después a largo plazo tiene una repercusión muy grande no haber hecho las cosas bien desde el principio, rodearte de gente que sepa. ¿Águeda? Yo estoy escuchándonos y la gente dirá, con todos los problemas que me están contando, ¿cómo voy a emprender? Pero yo diría, a ver, evidentemente es un sí y para mí no hay cosa más bonita que ser la propia, o sea, ser dueña de mi tiempo, que para mí eso es algo que te regala profundamente emprender. Es el primer regalo que tienes, independientemente de que trabajes más, menos, que cobres más o cobres menos. Poder hacer con tu tiempo lo que tú quieres es algo sumamente positivo. Y como consejo, que pedir ayuda no te hace más débil y, como dice Esther, rodearte de personas que sean mejores que tú, ya no hablo a nivel personal, sino a nivel profesional, porque muchas veces es ese miedo, ¿no? y contarle tu idea a cientos de personas que nadie te va a copiar ni va a salir por la puerta a montar una empresa igual que la tuya. Es decir, eso es importante. ¿Sabela? Por supuesto que emprender sí. Rodearse de los mejores, formarse mucho, tener claro lo que se quiere y algo que la gente no habla en el emprendimiento, y te lo digo porque estoy ahora en ese mundillo porque me toca, pero que hay que trabajar mucho la mente, Marci. ¿Por qué? Porque un emprendedor, la vida no es un camino de rosas, sino que para llegar a ser un empresario de éxito, antes tuviste que pasar por una serie de fases, y en esas fases cualquier emprendedor se tuvo que caer y se tuvo que volver a levantar. Entonces, hay que trabajar la gestión de emociones y hay que seguir luchando el día a día por lo que uno quiere, pero sí emprender. Bueno, muy bien. A raíz de lo que estáis comentando, puede pensar alguien, vale, yo quiero emprender, pero yo no tengo casi ahorros, ¿cómo consigo financiar mi idea? O sea, ¿es indispensable tener un dinero previo para poder emprender? Voy a contestar, porque como Sí, claro. es mi ámbito, ahora mismo, o sea, con la nueva normativa que tenemos, la ley Startup, ley Crea y Crece, no necesitas tener dinero para poder montar tu vehículo societario. O sea, se puede montar una sociedad, inscribirla en el registro mercantil, ir al notario, por menos creo que y ya lo mucho, menos de 200 euros. ¿Vale? O sea, y con 1 euro de capital social, que antes eran 3.000. O sea, sí. no es caro, o sea, no necesitas. Lo que pasa es que te tienes que rodear de gente que sepa dónde se puede encajar esa tecnología que quieres desarrollar, ese proyecto, esa idea que tienes, si puede ser encajada en alguna de las ideas. Y después hay muchas aceleradoras, muchas incubadoras, que puedes presentar ahí tus proyectos y ellos te acompañan, te dan un espacio, te dan incluso recursos económicos donde puedas ir desarrollando poco a poco tu idea. O sea, emprender a día de hoy cada vez se está intentando no tener tantas trabas burocráticas, que no sea tan costoso como hace 10 años, lo digo por propia experiencia de estar en el sector, y creo que ahora que todo el mundo lo puede hacer. Y cada vez se está intentando dar más ayudas, más subvenciones a los emprendedores y los startups, solo a ese nicho, que como decía Águeda, tienes que tener certificado startup y tal del ENISA para poder obtenerlas. Entonces, yo por ese sentido no necesitas tener un recurso económico. Y el otro día yo estuve en Impulsa, que bueno, es un evento que realizan en Orense del emprendimiento, y venía una empresa a hablarnos sobre cómo poder montar tu proyecto con el acompañamiento de una empresa como la de ellos, que es una empresa a nivel internacional y que realmente, oye, ayuda al emprendedor para poder llevar ese proyecto a cabo, pero que hoy en día estoy totalmente de acuerdo con Esther, que no se necesita lo que anteriormente sí que necesitábamos. Claro, sobre todo que no tienes que tener vergüenza, es decir, tienes que hablar con gente, es verdad, y sobre todo muchas personas que tienen estudios de, no es por nada, pero ingeniería o así más tecnológicos, le cuesta mucho hablar en público, hablar con otras personas, contar sus proyectos, hacer la llamada que decía ella, que yo siempre digo, llamar es gratis, o sea, llama, muévete, cuanto más te muevas, o sea, yo tenía clientes donde su proyecto a lo mejor no era muy bueno, pero como se han movido también, han obtenido más recursos económicos que otras personas que tenían un proyecto muy bueno,
y no han obtenido esa financiación y se han quedado nada. O sea, las startups a lo mejor de 100 que pueda haber, o imaginaros hoy, solo el 10% a lo mejor sigue adelante, y de ahí solo el 1% se vende o tiene la fase de exit por millones y millones. O sea... Bueno, yo creo que también, o sea, que es verdad que hay muchísimas ayudas y que cada vez es más fácil, o nos lo ponen más fácil, pero bueno, sí que pienso que unos pequeños ahorros se deben tener, porque al final tú cuando emprendes, tu empresa a priori no genera ingresos desde el primer día. Entonces, bueno, hay que comer, hay que pagar la luz, el agua, durante unos meses hasta que tu empresa no genere ingresos. O sea, sí que es verdad que es muy barato poder llegar a montarte una empresa, o sea, no es algo súper costoso ni prohibitivo para nadie, pero bueno, que hay que tener paciencia para llegar a generar ingresos que puedas vivir de esa propia empresa. Entonces, bueno, yo creo que hay que valorarlo bien, pero que yo animo a que el que quiera emprender, que emprenda, vamos. Yo cogiendo la palabra de todas ellas, sí se puede emprender sin recursos, sí hay, como decía Esther, desde aceleradoras, fondos de inversión, business angels, family office, es decir, dinero hay. Si buscas dinero, como al final es como las subvenciones, hay por todos lados, y gente que además, mucha gente decide pues ayudarte en tu proyecto y demás. En nuestro caso, además, voy a hablar del caso de Vaneta específicamente. Vaneta nació en la aceleradora Vía Galicia y a partir de ahí, pues a base de moverse mucho, contar mucho nuestra idea, pues nos cerramos una ronda de inversión en el 24 a base de capital gallego y que hizo que estemos donde estamos ahora. Y sí que es cierto que, cogiendo la palabra de Yusi, sí se puede emprender sin dinero, pero a nivel personal, lo que es tú como persona, para mí tener algo ahorrado, no voy a decir, no le voy a poner cifra, o sea, lo suficiente como para sobrevivir, que en nuestro caso era muy poco, en el caso de los dos socios fundadores, muy poco, y fueron unos meses muy duros. Claro. Muy duros. O sea, esa es la parte que no se cuenta al final. Yo en octubre del 23, mi hija me llegó a preguntar que por qué tenía que volver a cenar sopa una noche y tener que explicarle que no tenía para comprar otra cosa. Entonces, esas cosas que no se cuentan, pero que existen y que son muy duras de asimilar como persona, es difícil. Porque muchas veces piensas que tu emprendimiento va a darnos ingresos antes que realmente de lo que es después. Y bueno, también soy de las personas que opina que para emprender no puedes estar en otro trabajo, porque emprender a medias no termina resultando igual de bien que si emprendes con un 100% de dedicación. Pero por eso, unos mínimos ahorros no para la empresa, sino para sobrevivir tú como persona con tus necesidades básicas cubiertas. Porque bueno, a veces las cosas no salen como piensas o no tan rápido como piensas. Sí, previsión. Y siempre se habla mucho de la cuota de autónomos, esto de las trimestrales, el IVA, por la gente con la que yo suelo hablar, como es el gran quebradero de cabeza. ¿Eso es así realmente? ¿Es lo que os trae por el camino de la amargura, digamos? Sí, yo por experiencia personal, y soy abogada, o sea, algunos conocimientos mínimos, ¿no?, de lo que es seguridad social, autónomos y tal, y cuando me vi, ahora como ha cambiado toda la normativa, que es en función de la facturación que hagas, es difícil de comprender incluso para mí, y a veces digo, jolín, si a mí me resulta difícil comprenderlo, una persona que llegue, ¿cómo debe de estar? Desorientada totalmente. Sí, yo eso lo veo. Y ahora, quiero decir, al principio sí que es verdad que tienes la tarifa plana, pero después, ¿cuánto quieres dar para poder tener? Es decir, si, por ejemplo, eres madre, tienes un accidente laboral o te tienes que estar de baja, también tienes que cotizar para después tener tú esa cuota, o sea, que te den esa pensión todos los meses, ¿sabes? Esa ayuda. Entonces, yo creo que es bastante complicado, porque tienes que aportar mucho dinero ahora mismo para poder a lo mejor tener 1.500 euros todos los meses si estás de baja, ¿sabes? ¿Se habla más engorroso, tú crees? ¿De lo de la seguridad social? No, a la hora de emprender todo este tema de las cuotas de autónomos, sí, el tema de la burocracia, el sí, tema de la contabilidad, de los impuestos, o sea, porque normalmente pues la gente sabe que hay IVA trimestrales, el impuesto de sociedades, pero claro, cuando estás ahí facturando, cuando tienes que pagar el trimestral, cuando tienes que pagar el IRPF en las retenciones, cuando tienes que pagar el impuesto de sociedades, dices tú, ¿pero dónde ha salido esto? Claro. Cuando parece que la tarifa plana es la panacea, pero luego... pues yo aquí no lo tengo. ¿Sabes? Sí. Por eso decía antes que está bien que la gente que trabaje contigo que sea buena, porque es que de verdad, en lo que es la asesoría contable, como no busques un buen asesor,
te pueden llevar por la calle de la amargura y de tener sanciones y tal. Yo he tenido clientes que lo han pasado muy mal por no tener ese asesoramiento, que lo tengan bien, ¿sabes? Cubierto. Yo es mi consejo que doy. Isabela. A ver, nos avalan 38 años, ¿no?, en la asesoría, entonces, lógicamente, en este área estoy bastante bien asesorada. Pero sí que es cierto, Marci, tengo que decirlo, que aún a día de hoy, cada vez que me llega el trimestre, siempre digo, papá, siéntate ahí. Pero me siento realmente hasta como con pánico, ¿no? Es decir, bueno, y con la consultora, ¿no?, que me lleva la parte de fiscalidad y contabilidad, y siempre digo, ay Dios, Inés, en serio, nunca me das una buena noticia, ¿no? Y me dice, Isabela, es que los ingresos, claro, hay que realmente, no contamos con una cosa, y es que Hacienda, al final, es otro pagador que tenemos los empresarios y los emprendedores. Son nuestros socios. Sí. Y entonces eso hay que al repartir final, dividendos con totalmente, Hacienda. totalmente. Entonces eso nos pasa factura. Si realmente, y sobre todo los autónomos tenemos ahí una lucha continua y constante cada vez, pues oye, ahora que ha salido, lo de la tarifa plana ya llevamos años, pero sí que es verdad que ahora lo del tema de que en función de los rendimientos netos tuyos anuales es la cuota que tú tienes que pagar. A ver, al final estamos pagando también un poco justos por pecadores. Eso es lo malo y lo bueno de este país, ¿no?, que tenemos ahí esas cosillas. Que, bueno. O sea, yo no sé cómo funciona esto en Cuba, ni idea, ¿eh? No. Pues mira, yo realmente, por ejemplo, en mi caso, como digamos que son facturas internacionales, me volví loca con los cubanos para que me hicieran una factura al estilo que la Seguridad Social Española, no, que Hacienda la viese, y dije, o sea, vale, es una factura. Pero sí que es verdad, es una locura lo de la facturación, saber cómo hacerla, que si el IVA, yo en este caso facturo sin IVA, pero claro, después vienen las cuentas y ya no sabes, y algunas pequeñas cosas, porque ya hay cosas que consumo en España, claro, la telefonía móvil, la luz, todas esas cosas pues son con IVA, y las facturas de Cuba son sin IVA, y los vuelos también son sin IVA, entonces tengo ahí el lío que te lo juro que a veces me siento delante del asesor y le digo yo, por favor, mira, ya, ¿cuánto es? Porque me vuelvo loca, ¿eh? Pero bueno, hay que saber, ¿eh? Yo es que al final cojo un poco lo que dicen ellas. Y es que muchas veces incluso la Seguridad Social hoy en día se desdice y te hace una revisión del año anterior y de repente te ingresa, pero la diferencia, pero al mes siguiente vuelve a hacer un recómputo y tienes que pagar a lo mejor 8 euros. Y esto, pero a ver, o sea, realmente cuál era mi cuota de autónomos, ¿no? Y yo creo que al final son esos cambios y al final lo que hablamos, o sea, es que cuesta mucho de entender la legislación aplicable. No, las asesorías, no. O sea, cada asesoría factura y hace las cosas de una manera que dices tú, bueno, ¿y cuál está bien? No hay algo... No es claro, pero bueno, claro. Porque bueno, también está ahí un momento inicial, yo creo que ya poco a poco pues se estará aclarando. Como ahora todo el tema de la factura electrónica que viene, Bueno, pero todas la estas factura cosas. electrónica ya lleva más de un año diciendo que venía, o sea, que ahí ya se están preparando ya las asesorías y los RPs de gestión y tal, ahí ya... A ver, es que yo solo por esa parte de experiencia, ¿no?, que nuestra leitmotiv es cerca de ti para llegar lejos, ¿no?, en el tema de la asesoría. Y sí que es cierto que, por ejemplo, nosotros desde la pandemia hemos crecido un 30%. ¿Por qué? ¿Cuántos ERTE/ERES ha habido durante la pandemia? Muchísimos. ¿Cuánta gente bien asesorada hubo durante la pandemia? Muy poca. Entonces, al final, un asesor es tu aliado. Entonces, por eso es esa leitmotiv que tenemos nuestra, porque realmente tú necesitas, como cliente, saber, oye, ya no solo los números, porque la gente realmente no sabe identificar el tema de gestoría, que es quien te gestiona los papeles, y asesoría, que es quien te asesora. Entonces, eso se tiene que sentar contigo y te tiene que decir cómo van tus números y qué deberías de hacer para poder mejorar esos números. Y eso no lo hace cualquiera. Es decir, que esto es indispensable. O sea, cualquier persona que emprenda tiene que tener esto. Totalmente, sí. Un buen asesor a su lado, siempre. Primordial, Sí. o sea... ¿Y hay mucha variedad de precios de asesores? No, lo digo desde el desconocimiento. No, No yo sé. creo que más o menos todos rondan en los mismos precios. El problema es que unos serán mejores y otros peores. Es que confiar en un asesor es, o sea, de verdad, ¿eh? O sea, porque al final tienes que depositar toda tu confianza, porque no puedes hacerlo todo, no puedes vender tu producto, gestionarlo.
y aún encima hace la contabilidad, revisa los papeles, o sea, tienes que tener conocimiento porque hay que saber por dónde te mueves, pero bueno, que conseguir un asesor en el que dices tú, bueno, confío que este papel o esta factura o esta gestión va a estar perfectamente hecha y yo voy a dormir tranquila. Eso es lo los hay, pero lo complicado, pero hay que llegar a... Claro, alguien que empieza de cero es muy difícil, es decir, ¿y Bueno, si pues para acierto eso- o fallo? Bueno, pues para eso están los El ensayo-error, asesores ¿no? legales Sí, claro. o Sí, los sí, networkings, sí, sí. donde conoces a otra gente y que te diga más o menos, mira, por mi experiencia te recomiendo a esta persona. Para eso sirven muchas veces los sí, networkings, ¿eh? es Es decir, tener una red de contactos de que digas, oye, necesito pues un asesor contable. Alguien me recomiende, que te recomienden. Ya conoces a esas personas y te lo están recomendando y dices, pues tiene que ser bueno, por lo ¿no? menos. Me fío. Sí, Que no ir de llamada a puerta fría, Esther ¿no? confía mucho en mí y para clientes de Portugal, que tenemos también oficina en Portugal, intentamos colaborar ahí. Siempre es bueno colaborar entre compañeros y a veces amigos. O sea, esto es, gracias, ¿os conocisteis gracias a networking, vosotras dos? Sí, yo la conocí Ah. en el CIGE. Sí. Vale, Bueno, vale. después en Empresarios Galicia también hemos estado, ¿no? Y en de ahí a veces ejecutivas. nacen amistades, entonces pues mira, hoy en día... Bueno, pues eso es muy bonito, oye, Sí. también. Sí, Que tienes sí, esta sí. cosa positiva, ¿no? Estoy en una organización y llevo amistades, que eso... Totalmente. Eso es fundamental. Bueno, pues aquí ya no estamos fuera de tiempo. Ha sido, yo creo, que un placer, ha sido muy ameno e interesante escuchar a emprendedoras que cuenten su testimonio y también a lo mejor asesorar a alguien que tiene dudas y que puede ver este programa y algo le puede quedar en claro. Así que agradecer mucho a Águeda, Yusi, Esther, Sabela, gracias a las cuatro y suerte y ánimo con vuestros proyectos. Muchas Un gracias. placer. Y la semana que viene más Viva Debate aquí en Televigo. Os esperamos. Adiós.